bendiga en esta hermosa mañana. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Ese Dios que es soberano, ese Dios que es grande, ese Dios que es misericordioso. Precisamente, mis hermanos, ustedes notaban en esa alabanza que hay unos atributos de Dios que se resaltan. Y son precisamente atributos, esos atributos de Dios, los que nosotros vamos a ver resaltados en la mañana de hoy a través de nuestra serie de mensajes sobre el libro de Jonás. Así que yo los invito a que usted vaya a su Biblia, al libro de Jonás, capítulo 1. Hoy continuaremos con nuestra serie de mensajes acerca de este libro, Jonás capítulo 1. Y lo invito a que se ponga de pie conmigo para darle lectura al texto, verso 4 en adelante. Jonás capítulo 1, verso 4 en adelante. Los saludamos a todos. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que pudo estar aquí hoy en esta mañana. Y gracias a los hermanos que se han también conectado en el día de hoy y que pueden estar viendo con nosotros esta transmisión. Jonás capítulo 1, verso 4 en adelante. Recuerden que nuestra serie está titulada Conociendo a un Salvador Soberano. Pero el tema principal de esta mañana, basado en este pasaje, es el siguiente: un Dios que lo controla todo. Un Dios que tiene total control de todas las cosas. Jonás capítulo 1, verso 4 en adelante dice así: Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Señor, gracias por tu palabra. En esta hora te pedimos que hables a nuestros corazones por medio de ella, Señor. Que en esta mañana podamos ser edificados a través de tu palabra. Tu palabra nunca regresa atrás vacía, Señor. Y por eso te pedimos que podamos ser guiados, iluminados por medio de tu Espíritu Santo mientras estudiamos tu palabra. Háblanos, Señor, de manera especial en esta mañana, y recuérdanos que tú eres un Dios soberano que controla todas las cosas, que cada aspecto de nuestra vida está bajo tu control, Señor, que no hay nada que se te escape, que nunca se nos olvide eso, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Mi hermano, como le decía, Jonás capítulo 1, versículo 4 al 17, estaremos viendo este tema, un Dios que lo controla todo. En la mañana de hoy, como le decía, vamos a continuar esta serie sobre el libro de Jonás. Gracias, hermano. Vamos a continuar esta serie sobre el libro de Jonás. Y ya nosotros el domingo pasado habíamos visto la manera en la cual Dios le hace un llamado inesperado al profeta Jonás. Jonás no se esperaba nunca en su vida que Dios lo llamara para que él tuviera la difícil tarea de ser el único profeta en la Biblia que le tocó directamente, por lo menos en el Antiguo Testamento, los profetas de la antigüedad, que le tocó directamente llevar el mensaje de salvación o de juicio a una nación pagana. Así que él tenía una tarea difícil. Muchos de los profetas hubieran quizás tambaleado ante esta realidad, ante este llamado de Dios a Jonás para que fuera Nínive, una ciudad perversa, como vimos la semana pasada, y predicara el mensaje de Dios. Así que vimos un llamado inesperado de Dios al profeta, pero también vimos una respuesta inesperada de Jonás. Veíamos cómo Jonás allá en verso 1 al 3, cuando Dios le dijo que fuera al este, a la ciudad de Nínive, él va al puerto más cercano, toma un boleto
gasta su dinero para pagar un bote, un barco, para irse al lugar opuesto, para irse al lugar más lejano posible, a la tierra de Tarsis, que era la tierra más lejana a la cual un judío podía aludir cuando quería literalmente ir lejos. Así que Jonás quería huir de Dios, huir del llamado de Dios. Y nosotros veíamos la semana pasada que Jonás aprendería una gran lección, porque el Salmo 139 hablaba sobre esta verdad de cómo ningún ser humano puede huir de Dios. Allá en el Salmo 139, que lo citábamos el domingo pasado, el salmista decía: oye Señor, ¿a dónde yo iré de tu presencia? Porque si fueron los cielos, allí estás tú; si bajo el Seol, allí estás tú. No hay un lugar donde yo pueda esconderme de ti. Así que, mi hermano, hoy veremos en el desarrollo de esta narrativa que tenemos delante de nosotros aquí en Jonás capítulo 1, la manera en la cual se destaca en este pasaje dos cosas: la autoridad y el control de Dios sobre cada aspecto de su creación. La autoridad y el control de Dios sobre cada aspecto de su creación. Jonás, mis hermanos, al igual que nosotros, Jonás tenía que entender que él no podía escapar de la presencia de un Dios cuya autoridad se extiende sobre todo el universo, sobre toda la tierra. Jonás debía entender que la autoridad y el control de Dios no se limitaba a la nación de Israel, sino de que Dios es un Dios que está por encima de todas las cosas, es el creador de todo, y ningún ser humano se puede escapar de su mirada, ningún ser humano se puede escapar de él. Así que acompáñenme acá en el texto a nuestro primer punto: la autoridad de Dios sobre la creación. Miren lo que se nos enseña en los versos 4 al 6, la autoridad de Dios sobre la creación. Versículos 4 al 6. Pero el Señor, cuando ya Jonás pensaba quizá, mi hermano, que se había salido con la suya, cuando Jonás había gastado quizá todo su dinero o la mayoría de su dinero, es interesante lo que ocurre aquí, porque cuando él ya pensaba que se había escapado de Dios, cuando él pensaba que ya no tenía oportunidad de Dios seguirle el rastro, miren lo que ocurre. Pero Jehová, verso 4, hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Lo primero que vemos aquí, mi hermano, es literalmente es el primero de 10 milagros que va a registrar el libro de Jonás. Al menos se presentan 10 milagros en este libro tan pequeño que tiene solo 4 capítulos. Y este es el primero de ellos, este milagro de lo que hace Dios y cómo nos muestra esa autoridad que tiene el Señor sobre la creación. Jonás pensaba que se había escapado del Señor, se había montado en un bote, y cuando estaba en alta mar, el Señor, con su control soberano de la creación, dice que levantó una gran tormenta. Y hubo una tormenta tan grande que se pensaba que se partiría la nave, nos dice el texto. Pero hermano, si usted recuerda una historia en el Nuevo Testamento, cuando usted está estudiando tal vez el Evangelio según Mateo, los primeros capítulos, usted debe recordar que hay una similitud bien grande entre este pasaje que acabamos de ver y Mateo capítulo 8, versos 23 y 24, donde se nos muestra también en un evento similar la autoridad que tiene el Señor sobre la creación. Note que en este pasaje dice que el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, hubo una gran tempestad que se pensaba que se partiría la nave. Cuando usted ve en Mateo capítulo 8, versos 23 y 24, dice: entrando Jesús en la barca con sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, tanto que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Y noten que hay un paralelo interesante entre este pasaje y lo que ocurrió allá en el Nuevo Testamento, porque en ambos casos tenemos, por un lado tenemos a Jonás en una barca huyendo de la presencia de Dios, y de momento se levanta esta gran tormenta y él estaba durmiendo. Por otro lado tenemos a Jesús, que es todo lo contrario a Jonás. Mientras Jonás estaba huyendo de la presencia del Señor, Jesús estaba precisamente cumpliendo el llamado que su Padre le había encomendado.
estaba predicando el evangelio, estaba llevando el mensaje del reino de Dios en todo lugar, y por eso se había trepado en esa barca. Hay un comentarista bíblico que dice lo siguiente: probablemente el sueño que tenía Jonás, o sea, él se había acostado dormir, como veremos más adelante, en medio de esa tormenta. Probablemente ese era un sueño de cansancio, de estar huyendo de la presencia del Señor, pero también era como una forma en la cual Jonás quería escapar de la realidad y simplemente quería acostarse, quería dormir. Tú sabes, cuando uno en esos barcos antiguos, cuando una persona, un pasajero se acostaba a dormir, era en el fondo del bote, en el lugar más bajo. Así que la idea de Jonás era, aún que él estaba huyendo de la presencia del Señor, como él entendía, montado en ese bote, él quería ir al lugar más oscuro o más solo del barco y allí echarse a dormir. Y allí tratar de escapar de la realidad, tratar de escapar de Dios, tratar de escapar del llamado que Dios le había hecho a su vida. Así que mientras Jonás estaba huyendo, mientras tuvo un evento similar al de Jesús, Jesús, todo lo contrario, estaba cumpliendo su ministerio. Y de hecho, Jesús en ese caso dormía sabiendo lo que iba a pasar, descansando, conociendo de antemano el control que él mismo tiene sobre todas las cosas. De hecho, usted sabe la historia de allá de Mateo 8. Fueron a despertar a Jesús y le dijeron: oye Jesús, mira, vamos a perecer. Y Jesús solamente, tras levantarse, le da una autoridad, le da una palabra de autoridad, le da un mandato al mar, a los vientos, y dice el texto allá en Mateo capítulo 8 que se hizo gran bonanza. O sea que de momento todo se calmó y se muestra entonces la autoridad que tiene el Señor sobre los vientos, sobre los mares, sobre toda la creación. Así que mientras tenemos a este hombre, a Jonás, huyendo del Señor, tenemos a Jesús por otro lado, un evento similar, cumpliendo el llamado de Dios a su vida. Así que verso 4: el Señor hizo levantar un gran viento en el mar. Ya Jonás quizá iba a mitad de camino, ya él pensaba que se salió con la suya, y de momento las olas comienzan a dar duro contra el bote, el viento comienza a sonar, y miren lo que hacen los marineros. Dice el texto, verso 5, que los marineros tuvieron miedo. Pero hermano, y esta era gente que estaba acostumbrada a viajar, eran lobos, viejos lobos del mar, como dice el refrán. Era gente que vivía de eso. Así que el hecho de que ellos tuvieran gran temor nos indica que era una gran tormenta, que no era simplemente una brisita que ellos decían: no, eso pasará. Así que estas personas, nos dice el texto, estos marineros que estaban allá con Jonás, tuvieron miedo y cada uno comenzó a clamar a su Dios. Y comenzaron a echar los enseres que había en la nave para descargarla. Ellos pensaban: oye, vamos a echar todas estas cosas, todo lo que esté de más, vamos a sacarlo para que la nave no se hunda. Pero miren qué interesante, mientras estas personas estaban agitados, orando a sus dioses, sacando todas las cosas del bote, nos dice el verso 5, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y antes de continuar con esta historia, noten qué interesante lo que ocurre en el verso 5. Cada uno de estos marineros, no era que ninguno de ellos era judío o creyente de Jehová el Señor. Cada uno de estos marineros probablemente eran de diferentes nacionalidades. O sea, imagínese usted, cada uno con su propio Dios. Eso es lo que nos dice el texto. Cada uno comenzó a adorar a su Dios, o a orarle a él, pidiendo que su Dios los salvara. Interesante, muchos de ellos eran fenicios, según la región donde ocurre esta historia. Y en esa región había un culto grande que se le daba a un dios que se llamaba Baal. Quizás usted ha escuchado de él. Y de ese dios Baal, que aparece en el Antiguo Testamento, se decía que él controlaba el clima, que él controlaba los eventos atmosféricos. Así que esta gente dijo: oye, si ese dios Baal controla el clima, vamos a orar a él. Pero ¿saben qué? Nada pasó. Ellos oraron y nada pasaba. Porque nos dice el Salmo 135, versos 15 en adelante, que los ídolos de las naciones son obra de mano de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay vida dentro de ellos. Nos dice el salmista ya en el Salmo 135.
Así que en vano estos marineros estaban orando a estos falsos dioses. Jonás se encontraba dormido. Jonás quería escapar de la realidad que él tenía delante de sí, de un Dios que lo había llamado, que lo había encomendado. Y el jefe, el capitán, al cual Jonás le había pagado una suma considerable de dinero, fue a buscarlo. Miren lo que dice el verso 6. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Nota que hay un contraste bien grande, que ahorita lo vamos a ver más detallado, entre estos marineros que eran paganos, que no conocían al Señor, que adoraban a otros dioses, y Jonás, que se supone que era un profeta del Señor, que había conocido al Señor. Ellos estaban respondiendo con oración a esos falsos dioses, pero Jonás simplemente se encontraba dormido. Así que él redargüido y le dice: oye, que tú tienes dormilón, levántate. Nosotros estamos clamando a nuestros dioses. Clama tú a tu Dios para ver si tu Dios te escucha. Hermano, nos tenemos que entonces nosotros preguntar: ¿por qué Dios permitió esa gran tormenta en medio del escape de Jonás? ¿Por qué en vez de nosotros hablar del gran escape de Jonás, o sea, esa idea de que Jonás logró escaparse de Dios, por qué nosotros nos detenemos aquí a pensar y a ver en este verso 4 que dentro del escape o el intento de escape de este hombre, Dios intervino? El Señor hizo levantar una gran tormenta. Así que esto es lo primero que vemos aquí en versos 4 al 6. La autoridad de Dios sobre toda la creación. Hermano, y esto no es simplemente algo teórico, un concepto de teología para que usted se aprenda. Esto tiene muchas implicaciones para nuestra vida. Esta idea de que Dios tiene autoridad sobre toda la creación. ¿Sabe por qué esto tiene una aplicación práctica para nuestra vida? Porque el salmista llegó a decir, David, en el Salmo 46, Señor, aunque se mueva la tierra entera, aunque se hunda la tierra entera, aunque los montes se caigan, Señor, yo con todo seguiré confiando en ti. Y nosotros, mi hermano, tenemos que tener esa misma certeza, porque una de las cosas que más le da temor al ser humano, y con mucha razón, son los eventos atmosféricos. Son los eventos de la naturaleza, cuando ocurren situaciones o cataclismos grandes. Pero tenemos que recordar esas verdades que aparecen allá. En el Salmo 46, el salmista estaba seguro de que aunque los montes completos se hundieran, él seguía confiando en el Señor, porque él sabía que Dios tenía autoridad sobre toda la creación. Que la creación aún recuerda la voz de su creador, como dijo el autor. Así que esto es lo primero que vemos aquí, mi hermano, la autoridad de Dios sobre toda la creación. Jonás intentaba huir del Señor, pero sin embargo el Señor tenía ya planificado una tormenta que él iba a levantar para que él cumpliera los propósitos que Dios le había encomendado. Miren nuestro segundo punto, los versos 7 al 12, donde no solamente vemos la autoridad de Dios sobre toda la creación, sino que aquí en los versos 7 al 12, mis hermanos, vemos el control de Dios sobre el destino de todas las cosas. El control de Dios sobre el destino de todas las cosas. Miren lo que dice el verso 7. Como ellos habían intentado tratar de calmar el mar, tratar de calmar el barco para que no se hundiera, y había sido en vano eso que habían hecho. Miren lo que dice el verso 7. Estos marineros que eran paganos, ellos comenzaron a hacer lo siguiente. Dice el verso 7. Dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Esto era una práctica que se hacía en la antigüedad. Lo hacían los pueblos paganos y también en el pueblo de Israel. Era una forma de ellos tratar de entender cuál era la opción correcta cuando tenían que tomar una decisión. Y normalmente lo que ellos hacían era tirar unos dados. Era la idea de echar la suerte.
Vamos a echar la suerte para ver cómo caen los dados y según eso entonces nosotros tomamos las decisiones, ellos decían. Así que ellos rápido pensaron, oye, esta tormenta no parece como una tormenta normal, como la que estamos acostumbrados nosotros que somos marineros. Esto como que hay una intervención divina aquí. Y uno de nosotros, decían los marineros, tiene que ser el culpable. Así que ellos echaron los dados para ver sobre quién caía la suerte y decir, oye, este es el culpable. Y dice el texto que la suerte cayó sobre Jonás. Que identificaron a Jonás como el culpable de esa gran tormenta. Mi hermano, esto nos enseña ese control de Dios sobre el destino de todas las cosas. Este pasaje, de hecho, nos enseña que aún lo que aparenta ser parte del azar está bajo el control de un Dios soberano. Aún lo que aparenta ser parte del azar, como tirar unos dados, aún eso está bajo el control de un Dios soberano. Dios estaba detrás de eso, para que los dados cayeran de cierta forma, que ellos entendieran que era Jonás la causa de esa gran tormenta. De hecho, hay un proverbio muy famoso que dice, Proverbio 16:33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que escuchen de forma más clara lo que dice ese pasaje. Proverbios 16:33 en la Nueva Traducción Viviente dice, podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Podremos tirar los dados nosotros, pero al final el Señor es el que tiene la última palabra y Él decide y Él sabe. Y tú puedes tirar los dados 5, 10, 20 veces y el Señor sabe en cada una de las ocasiones cómo van a caer, porque Él tiene control sobre todas las cosas. Ni aun eso que parece ser parte, como decía ahorita, del azar, de la casualidad, ni aun eso está fuera del control de Dios. Así que esta gente tiró los dados y la suerte cayó sobre Jonás porque el Señor estaba detrás de eso. Hay un teólogo, murió hace unos años, R.C. Sproul, que nos decía que no hay ni una sola molécula en este universo que esté suelta, totalmente libre de la soberanía de Dios. Nosotros tenemos que creer eso, mi hermano. Si nosotros queremos creer en el Dios soberano que se nos muestra en la Biblia, que se destaca aquí en este libro de Jonás, tenemos que creer esta verdad. Que no hay una sola molécula en el universo que esté libre de la soberanía de Dios. Que aún en los detalles más pequeños del universo el Señor tiene control. Pero miren cómo sigue la historia acá. La suerte cayó sobre Jonás, así que ya ellos podían identificar que él era el culpable de la tormenta. Y miren lo que ellos hacen, dice el verso 8. Entonces ellos le dijeron, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? Ya sabemos que tú eres el culpable. Y comenzaron a interrogarlo. Y le dijeron, ¿qué oficio tienes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde tú vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Comenzó todo un proceso de interrogatorio del culpable, a Jonás. Quizás ellos, mi hermano, como dice el comentarista, quizás esos marineros sospecharon cuando Jonás llegó con toda su prisa, con toda la prisa del mundo que tenía, tratando de huir de Dios. Quizás en ese momento no se lo dijo, en el momento inicial, de que él lo que hacía era estar huyendo de Dios. Pero quizás ellos sospecharon, ¿qué le pasa a este hombre? Que viene como huyendo, que de momento dice, oye, llévame al último lugar de la tierra, al lugar más lejano, porque yo me quiero escapar de toda esta tierra, de toda esta área de Israel. Así que ellos comienzan a interrogarlo, y miren el verso 9, interesante la respuesta de Jonás. Jonás le dice a esta gente, cuando lo interrogan en medio del bote, hermano, y pónganse usted en la mente que todo esto ocurre en medio de la tormenta todavía. O sea, la tormenta no se ha acabado. Aquí en el verso 9 la tormenta todavía está. Ellos simplemente están tratando de buscar la manera de que esa tormenta se apacigüe. Interrogan a Jonás en medio de la tormenta y Jonás le contesta, yo soy hebreo. Ahí sabemos con esa declaración que él se está dirigiendo a gente que no era israelita, gente que no era parte del pueblo de Dios, eran gentiles, eran paganos.
Porque cuando en el Antiguo Testamento un judío se identificaba con un judío, con otro israelita, decía: yo soy israelita de la tribu de tal. Esa era la identificación. Pero cuando un judío se identificaba él mismo con un extranjero, un pagano, un gentil, siempre decía esto: soy hebreo. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera. Miren la fama de Jehová. La fama del Señor de Israel era tal que cuando su nombre fue mencionado, cuando Jonás dijo: oye, yo soy hebreo, yo soy de Israel, yo temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, estos hombres temieron en gran manera. Y también hay algo importante para apuntar aquí, mis hermanos. Normalmente todos estos pueblos paganos tenían muchas deidades. Ellos tenían un Dios para ellos que era el Dios de los cielos. Ellos tenían un Dios que era el Dios del mar. Ellos tenían un Dios que era el Dios de la tierra. Pero de momento la sorpresa fue grande cuando Jonás dice: no, yo soy hebreo y mi Dios, a quien yo le sirvo, es el Dios de los cielos, el Dios de los mares y el Dios de la tierra. Pero hermano, hasta este punto pareciera que Jonás tiene la teología correcta, pero no el corazón correcto. Hasta este punto pareciera que Jonás tiene el intelecto, tiene información, tiene teoría, pero no vida. Y usted sabe, mi hermano, que el pecado nos ciega en gran manera. La rebelión de Jonás contra Dios, su pecado, lo cegó a tal punto que miren la inconsistencia, no sé si ustedes la ven. Él está tratando de huir de Dios, montándose en un bote, pero él mismo aquí está declarando que Dios, el Dios del cual él quiere huir, es el Dios de los mares, es el Dios de toda la tierra, es el Dios creador de todo, el Dios de los cielos, que ve todas las cosas. Así que noten que Jonás en este momento particular tenía la teología correcta, pero con un corazón incorrecto. Un conocimiento, mi hermano, correcto, pero sin un corazón que lo moviera a vivir correctamente para Dios. Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso, de saber la teoría, pero no vivirla. Nosotros tenemos que cuidarnos como que no nos ocurra como Jonás, de con nuestra boca hablar y decir: sí, yo le sirvo al Dios de los cielos, yo le sirvo a un Dios soberano, pero cuando llega el momento de la prueba, la dificultad, no creemos eso. Tenemos que cuidarnos, mi hermano, que no nos ocurra como Jonás, con la teología correcta, pero su corazón no estaba a la par con eso que él decía creer. Cuando nosotros decimos que creemos en un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de juicio, un Dios de misericordia, tenemos que creerlo, mis hermanos, en nuestra vida. Así que Jonás, al menos en teoría, estaba correcto. Dice: yo soy hebreo, yo temo a Dios, que es el Dios de los cielos, el Dios del mar, el Dios de la tierra. Todos estos hombres comenzaron a temer, dice el verso 10, porque ¿cómo era esto de que un solo Dios pudiera tener tanto poder? Porque para ellos, vuelvo y repito, existía el Dios de los cielos, independiente del Dios de los mares, independiente del Dios de la tierra. Así que ellos temieron y le dijeron: oye, ¿por qué nos hiciste esto? Nosotros estamos tranquilos en nuestro comercio y tú interferiste en nuestra vida, hombre. ¿Por qué nos hiciste esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. O sea, Jonás, dentro de ese discurso, cuando fue interrogado, le dijo: oye, yo soy siervo o temeroso del Dios de los cielos, del mar y la tierra, y yo estoy huyendo de él. Él, por su pecado y su rebelión, estaba ciego, pero esta gente, es probable que hubiera captado la idea. Por eso hay un contraste grande entre estos marineros paganos y Jonás. Porque esta gente es probable que haya captado la idea y le dice: oye, muchacho, ¿cómo es que tú estás tratando de huir del Dios que tú dices que es el Dios de toda la creación, que es el Dios que está por encima de todo? Eso no tiene sentido, Jonás. Por eso decimos que tenía un conocimiento correcto, pero un corazón incorrecto. Así que mira lo que ocurre aquí. Estas personas, verso 11, le dijeron: oye, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? La tormenta todavía está rezando. Dice el texto: el mar, verso 11, se iba embraveciendo más y más.
¿qué vamos a hacer, Jonás, para que el mar se nos aquiete? Y aquí aparece el verso 12, algo que parece piadoso de parte de Jonás. Porque miren lo que él dice. Jonás le respondió: tómenme a mí y échenme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé, noten otra vez la teoría correcta, yo sé que por mi causa ha venido este gran mal o esta gran tempestad sobre vosotros. O sea, volvemos a repetir, Jonás sabía que su intento de escape era infructuoso. Jonás sabía que ningún ser humano al final de cuentas podía huir de la presencia de un Dios que es el Dios de los cielos, el Dios de los mares, el Dios de la tierra. Un Dios que controla todas las cosas, como se titula en el punto número 2. Un Dios que controla unos aspectos más pequeños. Aún lo que pareciera ser la casualidad. Cuando ellos tiraron los dados, ya Dios tenía el control de eso. Así que, mis hermanos, tenemos aquí, en este pasaje, a un hombre, a un profeta, Jonás, conociendo en teoría algunas verdades, pero no viviéndolas. Y él llega a decir: oye, tírenme al mar, para que se le resuelva su problema, tírenme al mar. Porque yo sé que esta tormenta, o yo sé que quien está de esta tormenta es el Dios del cual yo vengo huyendo. Aquí tenemos que detenernos un momento, mi hermano, a pensar en esto. Oye, hasta este punto, Jonás fue confrontado. Jonás tiene que al menos usted piensa desde acá. Usted dice: oye, pero Jonás reacciona. Te das cuenta que Dios levantó la tormenta, te das cuenta que echaron dados y no pudiste esconderte. O sea, que Dios está detrás de eso. Y hasta este punto usted piensa: oye, Jonás, reacciona. Pídele perdón a Dios, pídele a Dios que calme la tormenta, pídele a los marineros que te lleven para atrás al puerto de Jope y dile al Señor: Señor, yo voy. Perdóname, Señor, yo voy a ir a donde tú me mandaste. Pero, mi hermano, esto no es lo que ocurre. De hecho, es interesante que Jonás, en este punto de su vida, prefería la muerte antes de cumplir con la tarea que el Señor le había encomendado. Mira dónde llegaba la rebelión de Jonás. Mi hermano, el pecado, usted sabe que es como una bola de nieve que va bajando una montaña y se hace más grande, más grande, más grande. Y Jonás, lo que comenzó como un intento de escaparse, de rebelarse contra Dios, usted ve cómo Jonás progresivamente cada vez se está hundiendo más. Progresivamente en su rebelión contra Dios se va hundiendo más. Y aquí en este pasaje nos dice que él prefirió que lo echaran por la borda. Él prefería morir. Y decía lo que él pensaba en su mente: oye, mejor muerto antes que ir allá, a esa tierra, a esos perversos, para yo predicarles la palabra de Dios. Todavía estaba ciego. Mi hermano, este pasaje que tenemos en consideración en esta mañana nos muestra en gran manera, como le decía ahorita, el contraste grande entre Jonás y estos marineros paganos. Porque mira lo que ahora del verso 13 en adelante estas personas intentaron hacer. Y este es nuestro tercer punto: un reconocimiento del poder de Dios para cumplir sus propósitos. Eso es lo que vemos aquí. Un reconocimiento del poder de Dios, del poder absoluto de Dios para cumplir sin impedimento cada uno de sus propósitos. Nos dice el verso 13 que aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Hermano, esta gente pagana que no conocían a Jehová, a Dios, al Señor, estaba mostrando más misericordia que lo que estaba mostrando Jonás. Esta gente, noten que ya Jonás le da una solución y le dice: pues mira, yo soy la causa del problema, tíreme por la borda y tú verás que se resuelve todo. Pero dice que estos marineros tuvieron compasión de él, misericordia de él. Ellos no querían hacer eso, porque ellos sabían que tirarlo por la borda, a ellos les esperaba una muerte segura a Jonás. Así que mira lo que ellos hacen. Ellos intentan, nos dice el verso 13, trabajaron. Y la idea de trabajar es que se esforzaron en gran manera.
por hacer volver la nave a tierra. Ellos preferían llegar a un puerto cercano y tirar allá a Jonás, al menos a un puerto en tierra, y salir de él. Ellos lo intentaron. Hermano, ellos estaban teniendo más misericordia que Jonás, al cual Dios le dijo también: hay una tierra, Nínive, que va a ser juzgada, pero yo te estoy enviando con un mensaje de salvación para ellos si se arrepienten. Él no tuvo misericordia de esa gente, no tuvo compasión de esa gente. Pero aquí tenemos a unos marineros paganos que sí están teniendo compasión de Jonás. Y aquí, mis hermanos, en ese verso 13 también vemos cómo los marineros se dieron cuenta que era infructuoso luchar contra el Dios de Jonás. Contra el Dios de Jonás, que era el Dios de los cielos, de la tierra y de los mares. Dice el texto que ellos intentaron varias veces controlar la nave, llevarla, volverla a tierra, pero no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo cada vez más y más contra ellos. Así que en este libro no solamente tenemos a un profeta, Jonás, que se da cuenta que no puede luchar con Dios, sino también tenemos a estos marineros que intentaron luchar contra esa tormenta que Dios había levantado y permitido, y también se dieron cuenta que era infructuoso, que no valía de nada seguir luchando con Dios. De hecho, notemos aquí ahora el verso 14 al 15, cómo estas personas, estos marineros paganos, incluso hacen un reconocimiento de que el Señor era aquel que cumplía su propósito sin que nadie le estorbara. Mira lo que dice el verso 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Noten que hasta este punto Jonás, el profeta del Señor, no ha levantado una oración a Dios. Noten que hasta este punto Jonás no ha reconocido, al menos él, directamente que el Señor es un Dios que hace como Él quiere. Estas personas clamaron al Señor, le dijeron: Señor, sabemos que tú eres el que está detrás de esto, vamos a tirar a este hombre por la borda, no nos tomes en cuenta este pecado, porque tú, Jehová, la última parte del verso 14, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Hermanos, noten que esto sale de boca de hombres paganos que reconocieron que Dios, el Dios de Israel, hacía como Él quería, sin que nadie pudiera luchar contra Él. Y eso es otra verdad importante que aprendemos en esta mañana, en este pasaje. No solamente que Dios es un Dios que controla la creación, tiene autoridad sobre la creación, como vimos. No solamente un Dios que tiene control total sobre todas las cosas, aun lo que parece ser la casualidad. Sino, mi hermano, también se nos enseña este pasaje que nadie puede estorbar los planes de Dios. Que nadie puede luchar contra Dios y salir airoso. Así que, a todos los que nos están escuchando en esta mañana, aquí y a través de las redes sociales, si estás luchando con Dios en alguna área, el libro de Jonás, si algo nos enseña, es que no puedes resultar victorioso en una lucha contra Dios. Así que el llamado es a rendirnos delante de Él. Jonás tenía que entender esta verdad. Jonás debía comprender que él no podía estorbar los planes de Dios, que él no podía impedir los planes de Dios. Mi hermano, a veces nosotros pensamos que podemos hacerlo, que podemos impedir los planes de Dios o que podemos estorbar los planes de Dios. Pero Jonás es un ejemplo de esto, una enseñanza, un recordatorio de que no podemos estorbar sus planes. El Señor iba a tener misericordia sobre el pueblo de Nínive, sobre esa nación. Esos eran los planes de Él, esos eran sus propósitos y nadie podía estorbarlo. Jonás debía entender eso. Usted sabe que cientos de años después de este evento, un rey pagano, al igual que estos marineros, en esa ocasión un rey de Babilonia llamado Nabucodonosor, tuvo que aprender a las malas, porque el Señor le enseñó también esta verdad de que Dios hace como quiere, de que nadie puede luchar con Dios.
Y ese rey, Nabucodonosor, hubo un momento de su vida donde el Señor lo humilló. Y él tuvo que reconocer lo siguiente en Daniel capítulo 4, se lo voy a leer, versos 34 al 35. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino es por todas las edades. No tengan a Nabucodonosor reconociendo: yo, que soy el rey más poderoso de la época, reconozco que Dios está por encima de mí, que Él es el Altísimo. Reconozco que mi reino es pequeño, es limitado. Mi reino es por un tiempo, pero el reino de Dios es eterno y es por todas las edades. Continúa diciendo Nabucodonosor: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace, Dios hace, según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En otras palabras, este rey pagano está reconociendo que no hay nadie, no hay nada que pueda detener la mano de Dios. No hay nadie que pueda cuestionarle a Dios, porque es un Dios soberano que controla todas las cosas. No podemos impedir los planes de Dios. Jonás tenía que aprender esa verdad. Mi hermano, mira lo que ocurre en el verso 15. Estos hombres toman a Jonás, lo echan por la borda, lo echan al mar, y el mar se aquietó de su furor. Otra vez se nos muestra que quien estaba detrás de todo era Dios. Mi hermano, este verso 15 nos muestra, o lo que nos enseña, que el que se describe aquí es el Dios que permite y apacigua la tormenta. Es el Dios que crea la tormenta, y Él mismo, el mismo Dios, que cuando cumple su propósito, la termina, la apacigua. Hermano, vuelvo y repito, esto no es una verdad teórica para que usted se la aprenda esta mañana simplemente en su mente, como Jonás, que sabía muchos principios en su mente. Esto es una verdad para ti, para mí, para que la apliquemos en nuestros corazones, en el día a día, enfrentando las vicisitudes grandes que enfrentamos en nuestro diario vivir. Esta verdad de que no podemos impedir los planes de Dios, esta verdad de que Dios es el que crea la tormenta para cumplir su propósito, y cuando lo cumple Él mismo la apacigua y la calma. Esta verdad de que Dios es un Dios que controla todas las cosas, aun los aspectos más pequeños de nuestra vida, debemos recordarlo todos los días. Versículo 16. Miren el desenlace de esta historia, ya estamos terminando. Cuando ellos echan a Jonás por la borda, el mar se aquieta, y ante ese gran acto de Dios, de ellos ver una gran tormenta, de ellos saber que era Dios, el Dios de Israel, que estaba detrás de todo, y de momento la tormenta se calma. Miren la respuesta de estos hombres, verso 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Y yo creo que usted ve algo aquí, mi hermano. El plan original, o lo que nosotros entendíamos o creíamos que el plan original de Dios era que uno de sus profetas fuera a Nínive a predicar para que algunos se arrepintieran y se salvaran de la ira de Dios. Pero este pasaje nos muestra, mi hermano, esto es como un paréntesis, que nos muestra que el propósito de Dios iba más allá. Dios tenía todo esto planificado, incluso Dios permitió esta rebelión de Jonás, porque a través de esta rebelión de Jonás, incluso él sería glorificado, y estos marineros paganos conocerían al Dios de Israel. Hermano, miren el Dios soberano que tú y yo le servimos, que incluso a través del mal, incluso a través de nuestra propia rebelión, Él puede glorificarse. Él puede seguir cumpliendo su propósito. Y nosotros como seres humanos pensando que nos hemos salido con la nuestra, y Dios, por encima de todas las cosas, está controlando todo. Está cumpliendo sus propósitos. Porque usted debe pensar, oye, piensa por un momento, si Jonás simplemente hubiera sido obediente, la primera, y hubiera ido directo a Nínive,
¿Qué hubiera pasado con estos marineros? Y no hubieran quizás, por lo menos por ese medio, conocido al Dios de Israel. Pero miren, mi hermano, cómo Dios tenía todo esto planificado. ¿Y saben qué? Estos eran marineros que viajaban todo el Mediterráneo, todo el mundo conocido. Y yo estoy seguro que alguno de ellos al menos tuvo, mi hermano, que en algún momento, cuando se bajó en el próximo puerto, contar esta historia. Contar y hablar sobre el Dios de Israel. Y noten que entonces la fama del Dios de Jonás, del cual él estaba intentando huir, se estaba esparciendo sin que él pudiera detener la mano de Dios. Y Jonás tuvo que entender eso. De hecho, podríamos incluso afirmar que lo que Jonás no quería hacer se cumplió. Noten que Jonás no quería predicar el evangelio a los gentiles. No quería que otras naciones escucharan el mensaje de Dios o conocieran y temieran al Señor. Eso era lo menos que quería Jonás. Por eso le estamos huyendo del llamado de Dios. Y sin embargo, Dios lo llevó a un punto donde se encontró con un grupo de marineros paganos que no conocían al Señor, que estaban en la misma posición que las personas de Nínive, a las cuales él no les quería predicar. Y delante de ellos él tuvo que decir: yo soy hebreo y le sirvo al Dios de los cielos, del mar y la tierra. Miren, mi hermano, lo que hace el Señor. Cómo Dios se glorificó incluso a través de la rebelión de este hombre. Cómo Jonás lo menos que quería era que el evangelio o el mensaje de Dios llegara a los gentiles, y Dios lo llevó incluso por medio de su rebelión para que su propósito sí se cumpliera. Y terminamos con esto, verso 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mi hermano, notemos una vez más el control de un Dios soberano que tenía todo planificado. Que mientras la tormenta todavía estaba feroz, que mientras el interrogatorio contra Jonás estaba feroz, Dios ya tenía preparado un gran pez que iba de camino por el control de Dios, que ya estaba preparado un gran pez que iba de camino para que cuando tiraran a Jonás por la borda y llegara probablemente al fondo del mar hundiéndose, este gran pez tragase a Jonás. O sea, ¿usted se imagina a Jonás intentando huir de Dios al punto de llegar a la muerte para tener que huir completamente de Dios según lo que él creía? Y de momento, cuando él está ya en lo profundo del mar, pensando morir, me escapé ya de Dios. De momento viene un gran pez, se lo traga y Jonás dice: oye, Señor. O sea, ¿tú te imaginas la respuesta de Jonás en ese momento? Oye, Señor, ¿qué tú quieres conmigo? Incluso él intentó morir y Dios no lo dejó. Otra enseñanza: la vida y la muerte están en las manos de Dios. O sea, miren, mi hermano, cómo usted ve, verso tras verso, el control que tiene Dios sobre todas las cosas. En esta mañana usted se puede ir de aquí escuchando este mensaje, recordando eso, que cada aspecto de su vida, el más pequeño, está bajo el control de Dios. Y eso debe animar nuestra fe en la mañana de hoy. Así que Dios tenía un gran pez. La semana que viene hablaremos de eso, porque continuaremos con la historia ya en Jonás capítulo 2, de lo que ocurre después. Usted pensará: wow, ¿qué ocurre? Ya tantas cosas que le han pasado a este hombre. Tiene que preguntarse hoy: ¿por fin responderá Jonás al llamado de Dios? ¿Entenderá Jonás que no solamente debe tener un conocimiento teórico de quién es Dios, sino un conocimiento práctico y vivo? ¿Entenderá Jonás que no puede escapar del llamado de Dios? Y que cuando Dios quiere hacer algo, Él lo cumple y no hay nadie que puede impedirlo. ¿Entenderá Jonás eso? Eso precisamente, mi hermano, lo veremos, si el Señor así lo permite, el próximo domingo, cuando continuemos nuestra serie, acá en Jonás capítulo 2. Donde veremos esa escena donde Jonás, ya cayendo al mar, pensando que iba a morir, de momento Dios envía un gran pez y le dice: Jonás, todavía no es tu tiempo.
Aún tu vida la controlo yo, Jonás, no la controlas tú. Mi hermano, para una generación o una sociedad que por todas partes desea proclamar su independencia de Dios, como la generación que nosotros estamos viviendo, que por todas partes hay gritos de independencia de Dios. Gente que dice, mira, quitemos a Dios de la escuela, quitemos a Dios de la cultura, quitemos a Dios de la misma iglesia, cerremos las iglesias. Por todas partes escuchamos esos gritos, mi hermano. Y para una generación, una sociedad como esa, esta verdad que estamos hablando en esta mañana, de un Dios que controla todas las cosas, esta verdad les resulta inaceptable. Esta verdad les resulta hostil. El ser humano, mi hermano, en su estado no regenerado, la persona que no es creyente, lo único que desea es autonomía. Lo único que desea es control absoluto de su vida. Y eso es lo que la gente allá afuera quiere tener. El control absoluto de su vida. Yo controlo mi vida totalmente. Eso quería hacer Jonás. Pero se dio cuenta que no podía luchar con Dios. Y que era Dios y no él que tenía el control de todas las cosas. Así que por eso este libro y esta enseñanza particular de hoy choca en gran manera con esa idea que tiene el mundo de que ellos pueden controlar todas las cosas. Mi hermano, mientras que para el hombre impío esta verdad que hemos visto hoy es una gran afrenta y le molesta, para el creyente esto es una verdad, es como un bálsamo que le brinda descanso a su alma, recordando que aún el aspecto más pequeño de su vida está bajo el control de un Dios soberano, de un Dios que controla todas las cosas. Al mundo le molesta esa idea de que Dios tenga que tener el control, porque ellos quieren el control. Pero tú y yo como creyentes no nos molesta eso, al contrario, nos deleitamos sabiendo que Él es un Dios bueno. Y qué bueno que Él tenga el control, porque es un Dios sabio también, y Él sabe lo que es mejor. Y gloria a Dios que Él tiene el control, y no lo tengo yo, y no lo tenemos cada uno de nosotros. Así que tú deleítate todos los días en esa verdad, reconoce eso y alaba al Señor por eso hoy también. Dile, Señor, gracias, porque tú tienes el control y no lo tengo yo. Jonás tuvo que aprender eso, como lo veremos más adelante. Mi hermano, el Señor tiene el control sobre todo, incluyendo, como decía nuestra hermana ahorita, tiene el control sobre este año difícil que nos hemos enfrentado. El 2020 no ha estado al azar. Vimos hoy, a la suerte, a la casualidad. Cada evento de este año ha estado bajo el control de un Dios soberano y nosotros tenemos que creer eso y decirlo al mundo. Mi hermano, incluso aún lo que estamos enfrentando hoy con este virus no le tomó por sorpresa a Dios, aunque a nosotros, a todos nos tomó por sorpresa. Aunque nos ha causado tantas incomodidades. Nuestra familia, nuestra iglesia, con nuestro deseo de tener esto lleno de hermanos acá. Y todas nuestras iglesias también tienen ese deseo. El deseo de reunirnos en familia, que ya todos tenemos ese deseo otra vez. Pero aún eso, que es difícil el tiempo que estamos pasando. Tenemos que recordar esta mañana, mi hermano, que eso está bajo el control de un Dios soberano. ¿Usted sabe qué? Estos días yo tuve mi devocional en Proverbios capítulo 16. Y hubo un texto que me chocó y tuve que volver a él y tuve que detenerme en él y orar al Señor. Y créeme, hermano, que fue un texto que le dio mucha paz a mi alma, que estaba muy abatida con toda esta idea de esto que está pasando, de cómo están reaccionando los hermanos, de la familia, de hasta cuándo va a ocurrir esta situación. Y en medio de eso el Señor me llevó a Proverbios capítulo 16, verso 4. Cuando allí se presentaba esta verdad, que dice lo siguiente: todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo, aún el impío para el día malo. Mi hermano, y créeme que yo me detuve allí un gran rato, descansando en esa verdad, orando al Señor y diciendo: wow, Señor, este verso me está diciendo, todas las cosas las has permitido tú, aún el impío, aún las cosas malas, aún esta situación que estamos enfrentando, tú la has permitido para ti mismo, para tu gloria. Así que, Señor, si tú te estás glorificando, gloria a Dios por eso.
Yo no sé cómo quizás tú te estás glorificando. Yo no lo entiendo. Yo quiero que esto pase ya. Pero tú, Señor, si esto tú lo hiciste para glorificar tu nombre, cuando esto pase, nosotros miraremos atrás y veremos, wow, todo lo que hizo Dios. Así que, mi hermano, nosotros deleitemos en esa verdad, pero recordemos en esta mañana, no tengamos un conocimiento teórico como Jonás, saber algunas verdades de un Dios soberano. Ahora más que nunca, aplícalo en tu vida, en tu familia. Ahora más que nunca, mi hermano, debemos creer en ese Dios soberano que nos cuida, nos protege. Y usted sea responsable. Usted tome todas las medidas que usted tenga que tomar, hablando respecto a esta situación del virus. Pero no deje de confiar en Dios. Usted sea responsable con todas las medidas salubristas que existan, pero no deje de confiar en un Dios soberano que tiene el control de su vida. Si algo nos enseña este libro de Jonás, mi hermano, precisamente es eso. Nosotros simplemente podemos terminar este mensaje recordando o un mensaje donde exploramos el tema de la soberanía de Dios con una alabanza que escribió el apóstol Pablo hace muchos años. Allá en Romanos 11, versos 33 al 36, cuando dijo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, escucha bien, hermano, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque a través de tu palabra, Señor, nosotros como hijos tuyos, como tu iglesia, podemos ser edificados, Señor. Podemos recibir nueva fuerza. Nuestra alma, Señor, que quizás esté cargada, puede recibir aliento por medio de tu palabra. Y te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana, tú puedas traer paz a nuestras almas abatidas, Señor. Que si alguno de nosotros está luchando contigo en alguna área, que podamos de una vez y por todas rendirnos delante de ti, Señor, reconociendo que no hay quien detenga tu mano, que no hay quien impida tus planes. Señor, si alguno de nosotros en esta mañana está teniendo solamente un conocimiento teórico de estas verdades, pero no un conocimiento práctico que lo lleva a vivir y confiar en ti, también te pedimos que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos guíe en esta mañana. Y recordemos que aún los aspectos más pequeños de nuestra vida están bajo el control de un Dios soberano, un Dios que lo conoce todo, un Dios que obra para bien, para su pueblo. Señor, si algo nos enseña esta historia, es que tú estabas detrás de todos estos eventos. Tú fuiste el que preparaste esa tormenta, tú fuiste el que guiaste esa suerte cuando se echó y que cayera sobre Jonás. Tú fuiste el que tenía preparado ese gran pez para que tragase a Jonás y le dijera: no, Jonás, todavía no. Señor, gracias te damos, porque una vez más nos recuerdas por medio de tu palabra la autoridad que tienes sobre la creación, el control que tienes sobre todas las cosas, y nos queda solamente reconocerte a ti, como lo hicieron incluso esos marineros, cuando te dijeron: Señor, tú has hecho como has querido, no podemos luchar contra ti, nos rendimos, Señor, tú haces como quieres, no podemos seguir luchando contigo. Ayúdanos a tener esa misma actitud en esta mañana. Que te agradezcamos, Señor, hoy porque tú tienes el control. Que eso sea fuente de alabanza en nuestros corazones todos los días. Agradecerte porque el control del universo lo tienes tú y no yo, ninguno de nosotros. Señor, sería un caos total si yo tomo el control de mi vida. Pero hoy te agradezco porque el control lo tienes tú, Señor. Al igual que el control de cada uno de los hermanos aquí presentes, de su familia y de sus vidas. En ti confiamos, Señor. Fortalece nuestra fe en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. Que recordemos que tú eres soberano, que tú cumples tus propósitos sin que nadie lo impida, que tú te glorificas incluso en medio de nuestras rebeliones, en medio de las situaciones difíciles que ocurren, y que tú tienes un plan, Señor, que aunque aún no lo entendamos en este 2020, tú tienes un plan, Señor. Y tú vas a ser glorificado. En eso nosotros descansamos y te damos gracias en esta mañana.
En el nombre de Jesús que oramos. Amén. Hermano, le invito a que usted pueda reflexionar en estas verdades de la palabra del Señor, para que usted saque un tiempo para meditar en ellas, y dentro de las varias aplicaciones que pueden haber para su vida. Si usted está luchando con Dios, si usted piensa que lucha por el control, de quién controla su vida, Dios o usted. Si usted solo tiene un conocimiento teórico solamente de Dios, pero no lo vive en su vida, esa confianza, medite en esta mañana, le invito, con su familia, con los suyos. Siga leyendo el texto de Jonás. Lea ahora el capítulo 2, lo que ocurre después, y prepare su corazón para venir a estudiar junto a la palabra del Señor el próximo domingo. Preparemos nuestros corazones, mi hermano, pero sobre todas las cosas, recuerde de ese mundo allá afuera, que el mundo y este 2020 y todas las cosas que han ocurrido, no han ocurrido por casualidad. Que el mundo no está sin rumbo, sino que hay un Dios en los cielos soberano que tiene el control de todas las cosas. Recuérdese eso todos los días a su propia alma, que a veces se nos olvida. Pero recuérdeselo a su familia, a sus vecinos, a todas las personas en conversa que usted tiene alrededor. Recuérdele eso. Recuerde que el único que puede tener control de todas las cosas es el Señor. Y anímelo a que se rindan ante Él, ante la cruz de Cristo. Y vengan corriendo a Él, a decirle: yo no tengo control de mi vida, yo no puedo salvarme a mí mismo. Y puedan venir a Jesús reconociendo su pecado, en arrepentimiento, y reconociendo que solamente a través de lo que hizo Dios, a través de Cristo en la cruz, podemos nosotros ser salvos. Ese es el mensaje de salvación al cual invitamos a que cada uno de nosotros en esta mañana considere y ora al Señor que abra nuestros ojos. Si no lo conoce, pero que si lo conoce y ha estado luchando con algunos de estos principios que hemos visto, la soberanía de Dios, el control de Dios, que también podamos rendirnos hoy delante del Señor. Hermano, que el Señor así nos ayude a meditar en su palabra y a vivir por medio de ella en tiempos tan difíciles como los que estamos nosotros viviendo. Agradecemos al Señor por la oportunidad de estar juntos hoy, por el viernes pasado, que tuvimos un buen grupo de caballeros. Gracias a los que pudieron llegar, pudimos estudiar junto a la palabra. Así que los invitamos al próximo mes, en diciembre, tanto a las damas como a los caballeros, cuando tengan su reunión, anímense para que vengan y estudien juntos la palabra del Señor. También recuerden, mis hermanos, que el próximo miércoles, si el Señor lo permite, estaremos aquí a las 7 de la noche y estamos estudiando el tema del fruto del Espíritu. De hecho, precisamente tiene que ver con esto, porque habla sobre cómo el creyente debe ser controlado no por sus pasiones y sus deseos, sino por el Espíritu Santo. Así que eso es lo que vamos a ver el próximo miércoles, y lo invitamos a que usted haga los arreglos para estar con nosotros. Tenemos un tiempo de estudio y luego un tiempo de oración. Así que el próximo miércoles a las 7 y el domingo entrante, a la misma hora, estaremos acá, si el Señor lo permite. Así que oramos al Señor en esta hora ya para despedirnos, agradeciéndole por la oportunidad que nos da una vez más de estar juntos acá en la casa del Señor. Lo invito a que se ponga de pie conmigo para entonces ya despedirnos. Padre, nuevamente estamos delante de tu presencia, agradeciéndote por tus bondades, agradeciéndote por tu misericordia, porque pudimos llegar hasta aquí, Señor. Nos permitiste reunirnos, permitiste que estuviéramos juntos, y gracias por los hermanos que se conectaron también a esta transmisión. Bendícele también donde quiera que esté, Señor. Padre, hemos meditado hoy en esta verdad, reconociendo y recordando el control que tú tienes sobre todas las cosas. Permite que esa verdad se grabe en nuestra mente y que nosotros vivamos a la luz de ella, Señor. Gracias te damos por esta palabra. Permite que podamos enseñarla a otros, compartirla con otros también. Padre, bendice nuestra salida, nuestra entrada esta próxima semana, y permítanos, Señor, ser de testimonio de tu grandeza, de tu bondad, de tu misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad de escuchar tu palabra y ser bendecidos por medio de ella. En esta hora también te presentamos las ofrendas. Utilízalas para tu honra, tu gloria, para la expansión de tu reino, Señor. Que tu nombre pueda ser glorificado y seguir siendo glorificado en todas las naciones por medio de estos esfuerzos misioneros, Señor. Gracias te damos. Llévanos con bien hasta nuestro destino y permite que sigamos meditando en tu gloriosa verdad. Gracias, Jesús. En tu nombre te lo pedimos todo. Amén. Hermano, que el Señor le bendiga.